Bienvenidos una vez más a Historias de la Biblia, un podcast donde recorremos paso a paso los relatos más impactantes de las Escrituras, descubriendo su historia y las enseñanzas que siguen hablando a nuestras vidas hoy. En el episodio anterior vimos lo que ocurrió después del diluvio, cuando Noé plantó una viña, bebió de su vino y ocurrió el episodio conocido como la embriaguez de Noé, un momento que también marcó el destino de sus hijos y de sus descendientes. Pero la historia no termina allí. La Biblia continúa relatando cómo los hijos de Noé comenzaron a multiplicarse y poblar nuevamente la tierra. De ellos nacieron pueblos, ciudades y naciones que con el tiempo se extenderían por todo el mundo. Sin embargo, en medio de ese crecimiento de la humanidad ocurrió un evento que cambiaría la historia para siempre. Hoy hablaremos de uno de los relatos más conocidos del libro del Génesis, la historia de la Torre de Babel. Así que acompáñame, porque esta historia no solo explica el origen de muchas naciones, sino que también nos enseña una profunda lección sobre el orgullo humano y el poder de Dios. Escuchemos la historia. Después del diluvio, la tierra había quedado prácticamente vacía. La humanidad debía comenzar de nuevo. Solo una familia había sobrevivido, la familia de Noé. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, fueron los encargados de volver a poblar el mundo. Con el paso del tiempo, sus familias comenzaron a crecer. Tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron más hijos. Y poco a poco, de esta única familia comenzaron a surgir tribus, pueblos y naciones. La Biblia, en el capítulo 10 del libro del Génesis, nos presenta lo que muchos llaman la tabla de las naciones, una lista que muestra cómo los descendientes de los hijos de Noé se expandieron por diferentes regiones de la tierra. De Jafet nacieron pueblos que se extendieron hacia tierras lejanas, formando diferentes naciones en regiones del norte y del occidente. De Cam surgieron pueblos que se establecieron en regiones donde más adelante existirían grandes ciudades y civilizaciones, como Babel, Nínive y otras ciudades importantes de la antigüedad. Entre los descendientes de Cam apareció un personaje muy destacado, Nimrod. La Biblia lo describe como un poderoso cazador y un líder fuerte, alguien que llegó a gobernar varias ciudades importantes. Pero a pesar de que la humanidad crecía y las ciudades comenzaban a levantarse, algo estaba ocurriendo en el corazón de las personas. En aquel tiempo, toda la humanidad hablaba un solo idioma, todos se entendían perfectamente, y esa unidad llevaría a la humanidad a tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia, la decisión de construir una ciudad y una torre que pretendía llegar hasta el cielo. Así comienza la famosa historia de la Torre de Babel. En aquellos tiempos antiguos, la humanidad todavía era pequeña en número. Las familias descendientes de Noé seguían multiplicándose y extendiéndose por la tierra, pero había algo muy particular en ese momento de la historia. Todos hablaban el mismo idioma, no existían diferentes lenguas como hoy, todos podían comunicarse perfectamente, entenderse y trabajar juntos. Esto hacía que las personas pudieran organizarse con facilidad y emprender grandes proyectos. Con el paso del tiempo, muchos de estos pueblos comenzaron a viajar juntos en busca de nuevas tierras, hasta que llegaron a una gran llanura fértil en la región llamada Sinar. Era una tierra amplia, perfecta para establecerse, y allí decidieron quedarse. Las personas comenzaron a construir casas, organizar su comunidad y desarrollar nuevas formas de construcción. A diferencia de otros lugares donde se utilizaban piedras, en aquella región aprendieron a fabricar ladrillos cocidos y a usar asfalto o betún para unirlos. Esto les permitió crear estructuras mucho más grandes y resistentes. Y fue entonces cuando surgió una idea ambiciosa, una idea que revelaba lo que estaba creciendo en el corazón de la humanidad. Los hombres comenzaron a decir entre ellos: vamos,
construyamos para nosotros una gran ciudad, y levantemos una torre cuya punta llegue hasta el cielo. Así haremos famoso nuestro nombre y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. No querían extenderse por el mundo como Dios había mandado después del diluvio. Querían permanecer juntos. Querían crear algo que demostrara su grandeza, algo que mostrara el poder del ser humano. Así comenzó la construcción. Miles de personas trabajaban juntas. Algunos fabricaban ladrillos, otros los cocían en hornos, otros transportaban materiales, y poco a poco, la torre comenzó a levantarse. Cada día era más alta, cada día parecía acercarse más al cielo. Desde lejos podía verse elevándose sobre la ciudad como un símbolo del poder humano. Pero aquella torre no estaba siendo construida para honrar a Dios. Estaba siendo construida para glorificar al hombre. Era un monumento al orgullo humano. La Biblia cuenta que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando, y al observar lo que estaba ocurriendo, dijo algo muy profundo: ahora todos forman un solo pueblo y hablan una sola lengua. Esto es solo el comienzo de lo que podrán hacer. Nada de lo que se propongan les será imposible. Dios sabía que el problema no era la torre en sí, el problema era la intención del corazón humano. Una humanidad unida en orgullo podía alejarse cada vez más de Dios. Así que el Señor decidió intervenir, pero no destruyó la torre con fuego, no envió un diluvio como antes. Hizo algo completamente diferente, confundió sus idiomas. De repente, algo cambió. Los trabajadores comenzaron a hablar, pero sus compañeros ya no los entendían. Un hombre daba una orden, y el otro no comprendía lo que decía. La comunicación se rompió, la organización desapareció. El gran proyecto que parecía imparable se detuvo. La torre quedó inconclusa. Las personas comenzaron a separarse en grupos según el idioma que podían entender. Y esos grupos comenzaron a dispersarse por toda la tierra. Así surgieron diferentes pueblos, culturas y lenguas. Por eso aquel lugar fue llamado Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la humanidad. Y desde ese lugar, las naciones comenzaron a extenderse por el mundo. La torre que pretendía llegar al cielo quedó abandonada, como un recordatorio de que el orgullo humano siempre tiene límites frente al poder de Dios. Después de la confusión de lenguas en Babel, la humanidad comenzó a dispersarse por toda la tierra. De aquellos grupos nacieron diferentes pueblos, culturas e idiomas. En ese momento, la Biblia vuelve a enfocarse en una línea familiar muy importante, la descendencia de Sem, uno de los hijos de Noé. De Sem nacieron varias generaciones: Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor y Taré. Y de Taré nacería un hombre que cambiaría profundamente la historia bíblica, un hombre llamado Abraham. La historia de la Torre de Babel, relatada en el libro del Génesis, nos recuerda cómo el orgullo humano puede llevar a la confusión y a la separación, pero incluso en medio de ese momento, Dios ya estaba preparando su plan, un plan que comenzaría con la vida de Abraham, quien sería conocido como el padre de la fe. Y esa es precisamente la historia que exploraremos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en Historias de la Biblia. Si te gustó este episodio, compártelo y suscríbete para seguir descubriendo juntos los relatos más fascinantes de las Escrituras.